plan de privatizaciones que está llevando adelante el gobierno o que al menos anunció que va a poner en marcha. Una de las empresas que se puso al tope de la lista es Enarsa, la empresa de energía del Estado, de gran protagonismo durante los gobiernos anteriores y que ahora el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, dice que no hace falta tenerla, que va a haber un nivel tal de desregulación que es preferible que Enarsa esté en manos privadas. Vamos a estar hablando de esto con el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que ya está en línea con nosotros. Hola Federico, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué puede pasar si se privatiza Enarsa? ¿Puede haber alguna consecuencia negativa? Bueno, primero enmarcar que la idea, la iniciativa de privatización de Narsa por ahí no tuvo hasta ahora un anuncio oficial. Sí está claro el camino de reconcesionar las centrales hidroeléctricas del Comahue que iban a ir en un principio a parar a Enarsa, o sea, Enarsa iba a manejar esas centrales hidroeléctricas. Finalmente el gobierno decidió iniciar una licitación para reconcesionarlas. Luego, Enarsa cumple un rol fundamental en el sector energético argentino, no solamente garantizando las importaciones de combustibles de GNL, sino también administrando activos estratégicos del sector como centrales termoeléctricas y el gasoducto Néstor Kirchner, con lo cual sí, efectivamente, si el Estado privatiza todos esos activos, no solamente pierde los activos estratégicos, sino que también la política pública pierde la capacidad de regular mercados fundamentales como el mercado de gas o de la energía eléctrica. Ahora bien, ¿qué ocurrió en los últimos años con esa regulación o con esa intervención del Estado a través del manejo de esos activos estratégicos? En última instancia, la Argentina no terminó de tener esa autonomía en materia energética y también el tema tarifario sigue sin resolverse, digamos, todavía hubo muchos asuntos pendientes a pesar de que el Estado tuvo en sus manos el manejo de esas decisiones sobre los activos estratégicos. Sí, bueno, a ver, por un lado tenemos una función muy importante de NARSA para el funcionamiento operativo del sistema, como les decía, las importaciones de gas natural licuado. Por otro lado, en términos en relación a tu pregunta de qué se hizo con los principales problemas presentes del sector energético que volvieron o se manifestaron como problemas macroeconómicos, esto es importaciones de energía y política tarifaria. Bueno, Enarsa construyó el año pasado, en base a un proceso más o menos largo de licitaciones, el gasoducto Néstor Kirchner. Ese gasoducto lo que le permite a la Argentina es dejar de importar GNL y abastecer a la economía local con la producción local, que es 3 veces más barata que lo que importaba Argentina del mercado mundial. Ese cambio estratégico también tiene un impacto muy importante en tarifas y subsidios. Esto es resultado de la baja del costo de abastecimiento que implica dejar de importar gas natural licuado y reemplazarlo por la producción nacional, que ya estaba en condiciones de abastecer a la economía nacional. Lo que hacía falta y hace falta es desarrollar un plan de infraestructura para permitir que el fluido llegue a la demanda, a los centros, a las grandes demandas de los centros urbanos de nuestro país, de la industria y el comercio. Con lo cual, en ese sentido, en los últimos años, Enarsa avanzó sustancialmente en garantizar el autoabastecimiento de gas natural para la economía argentina y, como consecuencia de ese autoabastecimiento, garantizarle a la economía mayor competitividad, bajando el costo de abastecimiento eléctrico a partir de la puesta en marcha de la puesta en marcha del gasoducto. Con lo cual, Ahora, ese era el escenario esos que recibió proyectos, Milei. Federico, digo, esos proyectos, el gasoducto, la parte que falta, el proyecto que lleva adelante YPF para instalar una planta de GNL, en principio en la provincia de Río Negro, digo,
todo eso no se puede hacer sin la existencia de ENARSA. Digo, no puede la Secretaría de Energía manejar las obras y después dictar las distintas regulaciones, pero digo, sin la necesidad de que haya una empresa estatal en el medio. Bueno, yo te doy el ejemplo del gasoducto. Obviamente hay un conjunto de obras que no se desarrollaron en el gobierno anterior, que tienen el financiamiento garantizado, pero que este gobierno no ha decidido avanzar en ese sentido. Pero con el ejemplo del gasoducto es bastante gráfico para entender la necesidad de la planificación pública en el sector energético y la consecuencia de que esa planificación no exista. El gasoducto tiene una capacidad para transportar un volumen de gas determinado, que obviamente ese volumen de gas puede ir a la economía en general, a las industrias y al comercio. La decisión estratégica de NARSA fue que vaya a las centrales térmicas que funcionan a gas. ¿Por qué es una decisión estratégica? Porque eso le permite a la central térmica dejar de importar combustibles líquidos para hacer funcionar sus centrales y utilizar el gas natural local, lo cual le va a permitir a los usuarios, a las industrias, a los comercios, tener un precio de la energía eléctrica más competitivo. Está claro, pero Si usted... la pregunta es, no se pueden ejercer esas decisiones sin tener una empresa estatal en el medio. Digo, la Secretaría de Energía, el gobierno, no puede guiar esa estrategia que es natural que el gobierno quiera tenerla y que el gobierno quiera decidir esas grandes guías acerca del sistema energético. No lo puede hacer sin la necesidad de una empresa estatal en el medio. Bueno, en realidad el agente, el organismo puede ser distinto, puede ser una empresa, puede ser una dirección, puede ser la Secretaría de Energía, tal cual usted decía. Lo importante acá es que el Estado pueda marcar las prioridades en términos de abastecimiento interno y en este caso de qué se hace con el gas que puede transportar el gasoducto. En el caso del programa anunciado por el gobierno, no es esa la idea, sino más bien que el mercado decida el destino de ese gas que garantiza el transporte del gasoducto Néstor Kirchner. Con lo cual, la verdad que si es ENARSA o es otra empresa u otro organismo, en realidad en los hechos concretos no cambia. Lo que estamos por ahí discutiendo es la política energética y los objetivos y el horizonte de la política energética, ¿no? Está claro. ¿Qué pasa con las tarifas y cómo ve hoy, viendo todo lo que pasó, aquella discusión tan fuerte cuando usted estaba en funciones con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, acerca de la aplicación de subsidios? Quedó muy recordada aquella frase de Guzmán que dijo: en la Argentina los subsidios tienen un sesgo pro ricos, es decir, que los subsidios, lejos de proteger al necesitado, le daban un beneficio que no precisaba a los sectores más pudientes. ¿El gobierno anterior se equivocó con ese tema o usted juzga que no entiende que debieron haberse reducido antes los subsidios a las tarifas energéticas? Bueno, son dos discusiones. Una es cómo reducimos los subsidios, por un lado, y otra es dónde los focalizamos. Claramente no había diferencia respecto a la quita de subsidios a los altos ingresos, sino más bien cómo reducir los subsidios energéticos en una discusión macroeconómica, ¿no? O sea, que tenga esa reducción un impacto sustentable en el tiempo que le permita a nuestra economía no presentar un déficit fiscal abultado vinculado a los subsidios. Esa discusión se dio en un marco en donde Argentina seguía importando combustibles en el marco de la guerra de Ucrania, con lo cual el esfuerzo fiscal en esos momentos era superlativo en términos de garantizar ese combustible que necesitaba la Argentina para funcionar. Ahora, en realidad el fondo de la discusión estaba vinculado a cómo reducir, si reducirlo en función de los parámetros fiscales impuestos por el Fondo Monetario, que es buscar un resultado directo en la reducción del déficit, o reducirlo de manera sustentable vinculando los subsidios energéticos al desarrollo de infraestructura. Como yo le digo, la Argentina está en condiciones excepcionales en bajar el costo de abastecimiento, desarrollando infraestructura, no solamente el gasoducto, sino grandes obras eléctricas que permitan incorporar la generación renovable y barata. Claro, pero de distintos puntos del eso país. eso está claro, pero digo, al mismo tiempo, el usuario de altos ingresos pagaba por debajo del costo.
Digo, ni siquiera pagaba el Ah, costo bueno, de la sí, energía que consumía. eso, ¿Eso no le no, en parece que eso se sí, debió haberse cambiado antes? eso debió haberse cambiado antes. Nosotros Ujú, teníamos un esquema de segmentación tarifaria ya listo y presentado a fines del 2021 ujú. y finalmente nunca se aplicó, lo terminó aplicando en masa después de la salida de Guzmán, pero ya un Sí. esquema distinto al que nosotros Ujú, proponíamos. eh, que es el que está hoy vigente. Sí, sin duda tendría que ujú. haberse aplicado ¿Y, por ahí con anterioridad. y qué Nosotros ya el ocurrió? Porque programa lo teníamos listo. allí la discusión fue que el propio ministro de Economía decía aquí el sesgo de los subsidios es pro ricos, pero los ricos seguían sin aumentarle la tarifa. Sí. Ujú, Yo creo que sí, el sesgo de los subsidios es pro rico. En realidad, el ministro en ese momento se refería a un informe de 2015, que no era la ujú, misma coyuntura, obviamente, en el 2020-2021, después ujú, del gobierno de Macri y de la pandemia, con lo cual por ahí esos datos estaban de alguna manera desactualizados en ujú. relación a la población y el ingreso disponible de los hogares, pero en función de haberlo hecho antes, sí, puede ser, yo creo que sí, se tendría que haber hecho antes. Creo que una decisión ya ministerial y de la máxima conducción del gobierno. Ahí ya no podemos influir. Lo que podemos hacer es Ujú. proponer las alternativas para avanzar. Está bien, pero en ese caso entonces se coincide con la decisión de Milei de levantarle los subsidios a todos esos sectores que no lo precisan, que ahora ya esos subsidios están eliminados casi al 100%. Milei le levantó los subsidios absolutamente a todos, ¿no? A los Ujú, grandes ingresos, los altos ingresos se los levantó Sergio Massa con la segmentación, que son el 10% de los usuarios residenciales. ujú, Milei lo que hizo fue una quita masiva y agresiva de subsidios energéticos ujú. en el marco de un proyecto económico que no tiene la recuperación y el desarrollo de la economía en el eje de su programa, sino todo lo contrario. Lo que está haciendo Milei con su política energética de quita de subsidios es lastimando, dañando las economías de los hogares y alejando la posibilidad de la recuperación económica de la industria, del comercio y de la economía en general. No, obviamente no es una política que el peronismo apoye en ningún momento. Ujú. Bien, Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias. Chau, Allí chau. Federico Basualdo, exsecretario de Energía Eléctrica. Un planteo interesante. ¿Qué se hizo con los subsidios, con el impacto fiscal que eso tiene de las tarifas de electricidad? Allí en el gobierno de Alberto Fernández, con una dura pelea entre Basualdo y el entonces ministro Martín Guzmán. Ahora nos vamos a Casa Rosada. Allí está comenzando la conferencia de prensa del vocero